Y así hemos llegado a la ciudad de Pomabamba. Nos tomó como 5 horas de viaje desde San Luis. La carretera es malaza. Conocerás un poquito la ruta, ¿no? Ese de bajando San Luis nomás un poquito para no te quitar tiempo. Hay un bus que se ha caído bajando de San Luis. Ah, ya. ¿Te han comentado algo? Sí, estaban hablando, pues. Valió la pena venir tantas horas de viaje de San Luis, prácticamente desde Huancayo. Así se ropa manta. Es abajo pollera. Pollera, es bata. Bata. El sombrero. Su sombrero. Usha pirurak, atzka sombrero. De Usha su milwas, de eso está hecho. Ruasja, Usha pa milmamta chay sombrero. Ajá. Y aparte de acá, ¿a qué más se dedican? Ganadería, ¿no? Acá solamente dedicamos un poco de ganadería. Y también este es de agricultura, pues. Sí, ¿no? Sí. Turismo también un poco. No, acá no tanto, ¿no? No tanto. No hace falta difundir. Falta difundir todo, pues falta valorizar todo. Ajá. Sí, esas cosas faltan. Pues. Claro, realmente este lugar es, como te digo, es un paraíso, maravilla. Ajá, que sí. Pocos conocerán, ¿no? Pocos, por eso yo vengo desde mi tierra, ¿no? Lejos, ¿no? Sí. Ajá, por eso pocos. Entonces, sí, también extranjeros que sí conocen más. Ajá. Y vienen en grupo, mancha. Ajá, un grupo viene con sus cargadores, todo bien. En la zona más lejana del Perú se encuentra el hombre que vive en un verdadero paraíso. Y pocas personas han llegado a este mágico lugar. Esta aventura comienza en el distrito de Huallanca, perteneciente a la provincia de Bolognesi, al sur del territorio de Ancash, casi al límite territorial entre la provincia de La Unión en Huánuco. Pasando Huallanca, nos cruzamos con un patrullero de policía. Este patrullero se había dado vuelta y nos alcanzó. Y unos metros más adelante nos hicieron parar y sin motivo, y nos interviene de 3 policías. ¿Tienes que limpiarlo? No se ve. No, abajo está muy barroso, pues. Claro, pues. Hay un resuelo ahí. Pensaron algo raro de mi persona andando en estos lugares, o es que fue otra intención. Como vieron que hemos estado con cámara, me preguntó de la tercera placa. Este suceso pasó entre el distrito Huallanca y el lugar llamado Huansalá. Después de la intervención rara, seguimos la ruta. Aquí se encuentra la carretera toda asfaltada. El camino va en ascenso hacia las alturas y en el camino encontramos las huellas de terópodos gigantes. Siguiendo la carretera asfaltada, llegaríamos al poblado Ninacocha, en donde vamos a tomar un desvío hacia la izquierda, ya carretera trocha, empedrada, en descenso. Estaríamos bajando al callejón de Conchucos, pues en el trayecto hay muchos pueblos, como el caserío Conín, el poblado Pichiú San Pedro, Santa Cruz de Mosna, el otro poblado llamado Macha y muchos pueblos más. Y así estaríamos llegando al distrito Chavín de Huántar, pues en esta zona ya comienza el callejón de Conchucos. Y siguiendo la carretera podemos ver ya un poco abandonado, maltratado la ruta, con huecos, baches. Y así también estaríamos llegando a la provincia de Huari. La carretera de esta provincia llamada Huari comienza todo en polvadera, trocha, empedrada, abandonada, con tantos baches. Y esta ruta nos va a llevar a la dirección de la ciudad de San Luis. San Luis es un distrito ancashino, pero antes tenemos que pasar también por muchos pueblitos.
En el camino, en la carretera, en la ruta, hay más poblados, ya que nuestro objetivo es llegar a una provincia o a un distrito, ya que podemos encontrar un poco de movimiento, pues podemos encontrar comida, podemos encontrar alojamiento y muchos más. En cuanto en los poblados, pueblo o caseríos es un poco complicado. Hay algunas personas quizás te pueden alojar, pero no es seguro como estar en un distrito o también en una provincia. Y así para poder llegar a San Luis tenemos que subir a una abra todavía. Esta abra se llama Huachucocha, a 4.340 metros sobre el nivel del mar. Ya casi oscuro, llegamos a este paso para luego descender, pero aquí en este abra hay una laguna, por eso proviene este nombre de la abra. Pues de aquí ya toda la carretera es un descenso en pleno oscuro para poder llegar a San Luis y para pasar la noche. El viaje comienza muy temprano desde la ciudad de San Luis. El trayecto en descenso. La carretera completamente en abandono. Trocha, empedrada, con baches. Y algunos kilómetros de San Luis encontramos un bus volcado. Se encuentran los restos nada más como asientos, fierros. Y hasta ahora permanece. Seguimos descendiendo la carretera en mal estado y no se imaginarán en invierno cómo debe ser esta carretera, muy peligroso con tantos baches. Durante mi viaje por otros lugares he notado que este trayecto sería la peor ruta del Perú. Esta es la única carretera que une con muchos pueblos. Y durante el trayecto podemos ver más poblados y lleno de polvo toda la carretera. Esta ruta nos llevará hacia la dirección de la ciudad de Pomabamba, en donde se encuentra el hombre que vive en un verdadero paraíso. El camino nos lleva en descenso hacia las profundidades del cañón, pasando por muchos puentes muy angostos, solo para un transporte o un solo carril. Y durante el trayecto en bajada podemos encontrar varias capillas al borde de la carretera con abismos bien profundos, y tantas capillas que se encuentran en la ruta es la evidencia de muchas personas que han fallecido en esta carretera durante la historia. Esta zona se encuentra lleno de cañones, pero no tan profundas. Y para llegar a los pueblos tenemos que bajar, luego subir y así sucesivamente para arribar a los poblados de los Andes peruanos. Después del puente Llacma comienza en subida la carretera, la ruta, también al vértigo del abismo con muchas capillas. Y así estaríamos llegando a las curvas llamada o más conocida como las setas de Yumpa. En este trayecto podemos encontrar la carretera casi enterrado por los cerros y difícil de tránsito porque hay muchas piedras, rocas, tierras en la carretera. Y no se imaginarán que en pleno invierno, en pleno lluvias, esta ruta debe ser de alto riesgo. Resbaloso, piedras caen a la carretera, derrumbes y muchos más. Finalizando estas curvas conocidas como setas, llegaríamos al poblado Yumpa. Enseguida otro poblado llamado Mollepata. En esta zona la carretera se encuentra al borde del abismo, muy peligroso. Antes de llegar al pueblo de Socosbamba, encontramos varias capillas en donde había caído un bus hace poco nada más. Y se podría ver todavía los restos del bus. También podemos ver varias capillas recientemente hechos, decorados con todo. Y entonces conocerás un poquito la ruta, ¿no? Ese de bajando San Luis nomás un poquito para no quitar tiempo. Hay un bus que se ha caído bajando de San Luis. Ah, ya. ¿Te han comentado algo?
Sí, estaban hablando, pues. Se cayó, ¿no? Sí. Hay un bus. ¿Hace cuánto tiempo? Casi ya pasa 3 o así meses. Hace poco nomás, sí, ¿no? Bajando San Luis, ahí nomás. Había otro bus que se ha caído por... A ver, Y ha caído carro también, pues. y por Piscobamba, Ajá. más abajo hay otro más. Por ahí han caído carros también, pues. Sí, ¿no? De sí. Camioneta, el otro bus, pues. También cae camioneta, combis también. Sí. El último que he visto en bus que se ha caído fue por... A ver, Socosbamba. Ah. Hay un bus amarillo. Este se llamaba Conchucos. Hace poco, ¿no? Parece, ¿no? Sí, hace poco en marzo o abril todavía. Sí, hace poco nomás. Sí, no se han caído, porque ahí se nota recién sus... Es la capilla, ¿no? ¿Cómo se dice acá? La capilla esa tipo casita. Ajá, Piscoamba es, pe. Piscoamba, Yahuase, Piscoamba, por eso. Sí, así está, la carretera está bravo, ¿no? Sí. ¿No? ¿Y en lluvia qué tal es? En lluvia soy. A veces no hay pase también. ¿No hay pase? Sí, Peor. peor es. Pasando la zona donde cayó el bus amarillo, comienza muchos pueblos donde sus nombres terminan en Bamba o Bambas, comenzando por Socosbamba, Piscobamba, Vilcabamba, Pomabamba, Acobamba y muchos bambas más. También como en Huancayo tenemos muchos pueblos que también terminan en Bamba, como Yanabamba, Pomabamba, Acobamba y muchos bambas más. Pues esta zona de Huancayo no es tan conocida y pocos llegan. Es la selva huancaína donde se podría encontrar frutos, entre otros más. Enseguida, Piscobamba, donde recorremos un poco su plaza. En este lugar, en este pueblo llamado Piscobamba, los días sábados realiza una feria donde podrías encontrar de todo: comida, frutas, verduras y muchos más. Y los lugareños de alturas bajan para poder comprar y también para poder intercambiar productos de la zona. En este pueblo he visto muchos lugareños que han bajado desde las zonas altas. Se encuentran con vestimenta típica de Ancash e intercambiamos algunas palabras en quechua. Me parece que es muy similar a la quechua central. Casi nos entendemos. Luego nos enrumbamos a otro poblado llamado Vilcabamba. Como les decía, en esta zona hay muchos pueblos que terminan en Bamba. Pues la carretera sigue lo mismo: trocha empedrada, pésimo, huecos con tantos baches. Y en invierno toda esta ruta debe ser un desastre total, ya me imagino. Así es la dura realidad de los pueblos más alejados de nuestro Perú querido, con carreteras en el olvido, caminos en el abandono, extremadamente precarias. Esta es la otra cara de Ancash, el callejón de Conchucos, ruta muy peligrosa y de alto riesgo. Y no se imaginarán en pleno invierno, en pleno lluvia, cómo será esta ruta, este camino, esta carretera por toda la zona de Callejón de Conchucos. Puedo afirmar que la otra cara de Ancash, como el Callejón de Huaylas, hoy en día se encuentra los caminos, las carreteras en buen estado, asfaltado, pavimentado. Y he recorrido toda esta zona, pues el Callejón de Huaylas se encuentra con muchos visitantes de diferentes lugares, locales, nacionales e internacionales. Pero el Callejón de Conchucos es otra la realidad. En nuestro frente se presenta un letrero donde nos dice Pomabamba. Nos está dando señales que ya estaríamos llegando a la provincia de Pomabamba, cerca a nuestro objetivo. La mayoría de los buses que vienen de Lima, pues son buses de un piso, llegan a este lugar llamado Pomabamba. Y así hemos llegado
a la ciudad de Pomabamba. Nos tomó como 5 horas de viaje desde San Luis. La carretera es malaza, algunas partes son accidentadas y mucho polvo. Miren, mi ropa completamente cochino, sucio, y el paraíso donde se encuentra la persona. Desde este sitio, desde esta ciudad, se encuentra a 1 hora. Por las alturas de esta ciudad se encuentra el verdadero paraíso. Lo que no entra agua. ¿Ruta? Sí, es ruta. No te vas. Escucha la carretera malaza, ¿no? ¿Y para arriba qué tal? ¿Igual está? ¿Qué ruta estás tomando? Para el Nevado. Sí, ¿Qué tal está? más o menos. Más o menos está por ahí la ruta. Sí, no, pucha, para abajo carretera malaza, ¿no? Por acá. Sí, La moto sufre acá. pucha, pobre moto se saca. ¿De dónde estás viviendo? Desde San Luis. Por acá. Malaza, pucha, para arriba que no sea igual. Pero al menos la lluvia, no sé. Quiere llover, pero al menos para que ese polvo quite, pues. ¿Tú dónde vas? Para Lancapampa. Lancapampa es arriba, ¿no? ¿Ancapampa? Ancapampa, Lancapampa es. Ancapampa es, ¿no? Abajo, hondo. Luego de conocer Pomabamba, recorrer sus calles, su plaza, nos enrumbamos a nuestro destino, a nuestro objetivo, que era Jancapampa, el paraíso que vive una persona. Después de la ciudad de Pomabamba, el camino, la carretera, comienza en subida, en ascenso, para poder llegar al lugar que estamos yendo, llamado Jancapampa y Jancacucho, donde se encuentra el paraíso, donde vive una persona toda su vida. Me parece que esta carretera que une la ciudad de Pomabamba con el paraíso llamado Jancapampa se ve mejor, se ve arregladito. Y durante la ruta podemos pasar por muchos pueblitos, como Viñauya. Enseguida, otro pueblo llamado Garcuaj. Ya estos poblados se encuentran en las alturas de Pomabamba. Pues esta carretera se ve mejor que la ruta de San Luis o desde comienzo todavía de Guari, San Marcos a Pomabamba. Y durante esta ruta hacia Jancapampa podemos ver más poblados. Algunos ya desconozco, pues no tienen señalización o letreros donde dice el nombre del pueblo o del lugar. Y así poco a poco subimos hacia el lugar. Primero llegamos a la zona o al pueblo llamado Jancapampa, pues este lugar, este poblado se encuentra a la entrada de la Pampa. Desde este lugar ya podemos ver el Nevado, el valle o la Pampa. Seguimos recorriendo, pasando por más pueblitos y estamos dirigiendo a Jancacucho, donde se encuentra la persona. El trayecto o el tiempo nos tomó como 1 hora aproximadamente desde la ciudad de Pomabamba, pues venimos parando, descansando, viendo los poblados, las montañas. Y así llegaríamos a nuestro objetivo. En nuestro frente estaría el Nevado Jancapampa. Valió la pena venir tantas horas de viaje de San Luis, prácticamente desde Huancayo, todo el viaje, bache, piedras, huecos, empolvado, pero muy satisfecho estar en este lugar. Miren el paraíso, al fondo hay bastante cataratas, bastante caídas de agua. Me comentó que en invierno se nota más. Este lugar se denomina como Jancacucho, el rinconcito, ¿no? Y más adelante se encuentra Jancapampa. Esta es una pampa gigante. Por ahí está pasando o desembocando un río. El agua que viene pues del nevado, del glaciar. Qué altote, ¿no? Es una montaña. Está nublado el cielo de esta zona, pero cuando está despejado es una maravilla, es una belleza.
es un paraíso. Pues esta persona vive debajo de estas montañas gigantes, de estos nevados. Es un verdadero paraíso. Justo he estado intercambiando la palabra quechua. Hemos estado hablando en quechua con una mamita que acá habla solo quechua nada más. Me dijo que no habla castellano, pero nos entendemos algo. Quechua de allá del centro con la quechua de acá de Ancashina, quechua de Ancash. Pero sí, algunas palabras cambia, reemplaza. Algunas palabras varían. Pero ahí estamos y conversando un poco de esta zona. Miren, justo hay una tienda, iba a comprarle. Pues la mamita me dijo que ha salido la dueña de acá, pero me dijo en quechua, le he entendido bien clarito. Y así que va noche seria. Ahora vamos a ir al señor, al hombre. Más o menos entiendo tu quechua. No japata. Jampata, quechua quita, ajá. Ya, japata nada. Mana, no japata, entendí quechua, mi quechua ita. Nada. Ay. Ya, cana chaña risa, ajá, y nas pa cotimusa. Ajá. ¿Me entiendes? Sí, mucha. Ajá, vuelta, ¿no? Camurane, Rixi, conocer. Sumakcha, bonito, ¿no? Así es. Esa parte no es Jancapampa, ¿no? Ancacocho. Jancacucho, ya no es Jancapampa. Jancapampa está más adelante. Más arriba. Ajá, más adelante, este es Jancacucho. Nos entendemos quechua Ancashina, ¿no? Ancashino. Ajá. Sí, no va con quechua. Poco, sí, wamra con hija, con hijo, con castellano. Castellano te riman. Ajá. Hay kawata es una mamita. ¿No va? Ajá. 65. Y así amanecimos debajo de esta montaña, debajo de esta cordillera, debajo del nevado, también debajo de estas cataratas, pues la caída de agua son los restos del nevado. Y así es la maravilla de la naturaleza. En un rincón lejana del Perú, pocos llegan a esta zona, a esta maravilla. Y este hombre es privilegiado de vivir en un verdadero paraíso. Como están viendo, me encuentro impresionado de estar por acá. He venido desde lejos, desde Huancayo, para poder conocer esta maravilla natural. Ahorita se encuentra despejadito. Ayer hemos llegado en pleno nublado, pero ahora estamos aprovechando. Al parecer que más tarde, más luego, va a nublarse. Miren, poco a poco se está acercando neblina hacia el pico, hacia la cordillera. Está muy bien. Estaba despejadito de antes, ¿no? Así. Sí, más bien bonito. Hecho volar, Sí, ajá. Para grabar. hasta el fondo. Hasta cerca de la catarata, pues. Hasta el cerco. ¿Y acá cómo se dice cuando desiervar, no? ¿Cómo se dice acá? Ah, ese es apurcar. Apurcar, Sí. apurcar, ¿no? Sí, es apurcar. Ajá. Acá lleva tiempo de siembra, ¿no? Sí, ahorita estamos tiempo de apurcar ya. Pues. Ajá. Está entrando ya porque sea el papa. Acá sí que a 3.200 llega, ¿no? Esta altura, ¿no? Entonces acá normalmente crece la mayoría de los ¿cómo se llama? Cultivos. Ajá, sí. Ajá. Sí, ya lo noté. Cebada, ¿no? Trigo debe ser eso. Así, trigo, cebada. Sí, ¿no? Sí. Como me ha dicho que vienen mucha gente Ajá. de otros lados, ¿no? De otras naciones, ¿no? Sí, claro. ¿Como cuáles? De otros países, pues. Ya más o menos recuerdas de qué países. Vienen de Italia, de Francia. Sí, ¿no? Turistas, pues más que todo. Ah, sí, ¿no? Entonces te visita mucha gente lejana. Ujú, sí, por acá visitan mucha gente lejanas, pues. Sí, ¿no? La mayoría vienen casi. Más que todo en Pomabamba, esos vienen casi entre diarios pues, por acá. Sí, ¿no? Sí. ¿Cuántos años ya vives acá? Acá yo desde que nací he vivido por acá. Ah, entonces ya conoces todo este sitio, su historia, ¿no? Sí. Delante he escuchado, aparte del glaciar,
Hay avalancha. Sí, ¿no? Ah, claro, es así, le dice, mi papá nos contó, ¿no? Nosotros no hemos sabido eso. Ya, te contó. Y eso, claro, el año 70 dice que Ya. Huascarán también, ¿no? Se bajó, ¿no ves qué? A Yungay. A Yungay, digo, ¿no? Ya. Esos días dice que acá también, pues, En esos tiempos ya. esos tiempos, pues, ajá, el año 70, Ya. que empezó a bajar, dice, Ya. que empezó a bajar y ahí dice que por fin lo paró. Así está, dice. ¿Y no pasó con las casitas debajo del nevado? No, no pasó nada, dice. Solo que cayó una parte, nada más seguro, pues. Una parte nomás se cayó, dice, al alto, más alto, Ya. y ese dice le cayó, pues se empezó a, no sé, si prender candela parece, dice que se empezó, pues. ¿Y cómo se llama el pico? Un Ya. medio dice, se empezó a levantar. El pico de acá, ¿cómo se llama? Ese es no se llama, sino que más abajo se llamamos Rocoto, hay una laguna para la vuelta. Sí, no. Todo este nevado, ¿cómo se llama? Es Hancapampa, pues. Nevado Jancapampa. Nevado Hancapampa. Ah. Sí, bonito paisaje, ¿no? Sí, Paraíso. Prácticamente usted vive en un paraíso, mira. sí, pues. Mucha gente te visita de extranjero, de otras naciones. Y también mira el nevado, sus cataratas, ¿no? En invierno, ¿qué tal es la catarata? ¿Con bastante caída? Ese se aumenta un poco nomás. Sí, ¿no? Y más que todo en el tiempo en invierno se recoge todo el pampa nomás cuando cae lluvia. Y acá atrásito hay una laguna, ¿cómo se llama? Ese gaico. Gaico, ¿no? ¿Qué tiempo es caminando? De acá más o menos 2 horas será. Ah, sí, está bien largo, ¿no? Largo todavía, pues. Claro, por acá Ya. tenemos un poco de tienda, pero no unos cuantitos, lo vendemos. Ellos cuando vienen de otro sitio nos compran pero unos cuantitos, pues, las cositas que hemos puesto en tiendita. Pues. Ujú. Sí, Para los visitantes, si falta algo. los visitantes lo compran, pero unos cuantos. Pues. Ajá. Alguna agüita, galletas, ajá. Galletas, es cosas de gaseosa, eso nos compran. Pues. Y aparte de acá, ¿a qué más se dedica? Ganadería, ¿no? Acá solamente dedicamos un poco de ganadería, también es de agricultura, pues. Sí, ¿no? Sí, Turismo, también un poco. no, acá No tanto, ¿no? no tanto. No se falta difundir. Falta difundir todo, pues falta valorizar todo. Ajá. Sí, esas cosas faltan. Pues. Claro, realmente este lugar es, como te digo, es un paraíso, maravilla, que pocos conocerán, ¿no? Pocos, por eso yo vengo desde mi tierra, ¿no? Lejos, ¿no? Ajá, por eso pocos, entonces sí, también extranjeros que sí conocen más y vienen en un grupo, mancha. Ajá, un grupo viene pues, con sus cargadores, todo bien. Ah, con todo carpa, ¿no? Con todo carpa viene. Y de ahí se echan su carpa y ya está. Ahí se te echan sus carpas, ahí se duermen una noche y luego pasan para el día siguiente. Sí, ¿no? Sí. Ah, qué bacán. La vida del campo pasa todo el tiempo trabajando así en la chacra, ¿no? Sí. Pasteando ovejas, ¿no? ¿Acá hay ovejas? Sí, hay ovejas. Sí, ¿no? Sí, hay. Hay chanchos, caballitos, por ahí está. Caballos. Más que todo hay caballos, pues. Sí, ¿no? Bastante, caballos. Vacas también he visto. Vacas también sí hay, vacas también. Sí. Así es la vida de acá, tranquilo. Debajo del nevado, ¿no? Y es tranquilo, pues. Un hermoso paisaje. Ajá. Sí, Un paraíso de verdad. sí. Ese es tu sombrero, ¿no? Son de acá, ¿no? Sí, es sombrero de acá, pues. Ah, sí, yo le he visto a gente de acá, diferente su ropa. Sí, Su indumentaria, su vestimenta es diferente. O sea, en invierno, ¿cómo es? acabó. Nublado. De agua, de esas pampas también, pues. Todo, Tienen agua, todo. o sea, la pampa se inunda, o sea, como
Se vuelve como el pantano. Ajá, como pantano. Casi que partes son pantanos, se vuelve. Ah, sí, en invierno, ¿no? En invierno, pero todo eso son más verdecitos, toditos, es verde se aparece. Invierno. Vuelve invierno. Y más hermoso será, ¿no? Es hermoso, pues. Ahorita está todo seco, las plantas arriba, el fondo también está seco. Sí, ¿no? El invierno va a ser todo verdecito, pues, todo. Ah, y también las siembras, ¿no? Ajá, la siembra. Acá hay maíz, todo, ¿no? Ah, ahorita también no hay pasto, pues todo seco está, pues. Claro, así es invierno. Pero sí llueve, ¿no? Diario. Sí, acá cuando empieza va a llover diario. Noche también. Noche, día también va a durar todo. Ah, su, ¿no? Sí. Pero luego pasando el invierno, sí, ¿no? El campo ya cambia, ¿no? Verde, el paisaje ya cambia diferente. Es diferente, ¿no? Ah, Sí. Firulais. ¡Ey, tranquilo, Firulais! Mira, chanchitos. Mamita. ¿Dónde está la mamita? Te voy a dejar algo de propina para que te compres, ¿ya? Huguatampina kutimusaj. Kutimunki. Ye, huguatampe, kutimusaj. Kahuata. Ajá, kutimusaj. Hugruna kunaun. Samak chawasiki. Ajá. Kuchichakuna. Ajá. Kuchikun. Ajá. Chichakun. Caballuchakuna. Ajá. Huacachakuna también. Oh. Ah. Usha. Usha. Acá se dice usha a oveja. Aomi. Ah. Y acá hay cabritas, chivos. Ah, sí. También. Ah, sí. Bastante chivo, bastante usha. Ajá, nanaipe. Ana. Así se ropa Manta. manta. Es abajo pollera. Pollera. Es bata. Ah, bata. El sombrero. Su sombrero. Usha pirurak. Atska sombrero. Ah, de usha Milwa. su milwas, de eso está hecho. Ruasja usha pa milmamta chay sombrero. Ajá. Ah, Oh. mi quechua, ¿me entiendes, no? Nos entendemos. Ya, mamita, paja, Huguatancama, Cotimusha. Ya, papi. Ah, un gustazo. Ya. Chao. Chao. Se cuida. También.